Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Aquí estamos con un nuevo amplio resumen semanal, amplio en cuanto a contenido, pero breve en cuanto a duración, porque me gusta ir al grano, así que 2 segundos para el disclaimer, ¡comenzamos! Vamos a empezar primero repasando un poco los datos macro más importantes de esta semana, una semana marcada en primer lugar por el dato de tasa de inflación interanual en la zona euro, que en el mes de noviembre se situó en un 10%. Se esperaba que bajase de un 10,6 a un 10,4 y la bajada fue superior a la pronosticada. Veremos si tiene continuidad en los próximos meses. Los mercados reaccionaron en primer lugar al alza, pero después se frenaron un poco las subidas. Después lo veremos en el gráfico porque el DAX tiene niveles muy claros y podrían dar muchas pistas de los próximos movimientos. Ese mismo miércoles Powell también hizo unas declaraciones que hicieron subir el mercado de renta variable americano, y es que ahora mismo se está descontando que la próxima subida de tipos de interés no será de 75 puntos básicos igual que las anteriores, sino que parece que la Fed se va a relajar y va a subir únicamente 50 puntos básicos. El miércoles 14 es cuando se reúne la Fed para fijar los tipos de interés, pero justo el día anterior, el martes 13, sale el dato de inflación interanual en Estados Unidos. Veremos finalmente qué dato sale. En principio parece que será positivo dadas las declaraciones de Powell. Sorprendería mucho ahora mismo al mercado que salga un dato elevado de inflación y que Powell tenga que dar marcha atrás. Por último, el viernes tuvimos el dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que fue mucho mejor de lo esperado. Se esperaba una reducción de número de personas empleadas a 200.000, pero sin embargo la reducción fue mucho menor, situándose el dato en 263.000. Ahora mismo estamos en una situación donde datos positivos de empleo se ven como una amenaza para una mayor inflación y por tanto la primera reacción del mercado fue a la baja. Después fue capaz de recuperarse, pero en primera instancia el mercado está muy asustadizo. Vamos a ver ahora los gráficos. Comenzamos como siempre por Estados Unidos, donde aquí tenemos el gráfico del Nasdaq, donde vemos la vela que dejó el miércoles bastante potente tras las declaraciones de Powell, pero estamos ahora mismo en una zona de importante resistencia. Lo venimos comentando en los últimos vídeos. Es la zona de resistencia de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Además, por ahí pasaría esta zona sombreada que antes era resistencia, aquí funcionó de soporte, aquí de nuevo de soporte, por lo que es una zona a considerar. En cuanto a soportes, yo estaría muy pendiente de los 11.450 porque constituye el último mínimo relevante de corto plazo. En caso de perder estos niveles, se perdería la secuencia de mínimos y máximos crecientes, por lo que todo apuntaría a retomar las caídas. De momento, el precio está bastante encajonado en estos dos niveles, veremos por dónde sale. Después ya para medio largo plazo estaría muy pendiente de este último máximo, en el entorno de los 13.730. Muy importante superarlo para largo plazo y muy importante que la media consiga girarse al alza. Si nos vamos al SP500, el miércoles también dejó una vela bastante interesante tras las declaraciones de Powell, pero también estamos en un entorno de importante resistencia. En este caso, la resistencia vendría por la directriz bajista principal, una directriz que viene uniendo máximos desde principios del año. Por el lado de soportes yo estaría pendiente de la directriz que une mínimos y de los 3.907, una zona que antes era resistencia y aquí ya funcionó previamente de soporte. Para medio largo plazo tenemos un nivel relevante en los 4.327 y sería muy importante también que la media se girase al alza. Nos vamos al Dow Jones. Bueno, aquí tenemos el gráfico del Dow Jones, que fue el índice americano que avisó de las subidas de corto plazo tras superar este máximo. Lo avisamos en el canal. Pero además aquí hemos superado ya, a diferencia del Nasdaq y del SP500, la zona de los últimos máximos relevantes, en este caso la zona de los 34.283. Repito, aquí la clave va a ser en esta corrección, y es que en algún momento va a tener que corregir toda esta última subida vertical. La clave será si en esta futura corrección la media de 200 sesiones empieza a funcionar de soporte. Otro índice que nos puede dar muchas pistas es el índice de empresas de mediana y pequeña capitalización, el Russell 2000. Y podría dar muchas pistas porque en caso de superar este máximo de 2033 activaría figura de doble suelo. De momento ha detenido la caída en los 1.651 puntos, lo venimos avisando ya desde hace bastante tiempo. En caso de superar esta antigua zona de máximos, todo apuntaría a que lo peor ya habría pasado. Esto respecto a Estados Unidos. Vamos a ver ahora la situación en Europa. Vamos a empezar por el DAX. Un DAX que mejoró técnicamente tras haber dejado atrás la zona de la media. Una zona de la media que ya se empieza a girar al alza y que veremos si en el futuro funciona de soporte. Sería muy importante para medio largo plazo que el precio en una futura corrección fuese capaz de sujetarse a esta zona.
Ahora, en el corto plazo, si nos vamos a un gráfico horario, aquí vemos que el precio está desarrollando un movimiento bastante lateral. Tendría precaución en caso de perder esta zona de mínimos en el entorno de los 14.330, porque en ese caso activaría un objetivo bajista hacia niveles de 14.088 puntos. Por el camino tendría un posible soporte de corto plazo en los 14.156. En caso de perder esta zona de 14.331, corremos el peligro de que empiece una consolidación a toda esta subida vertical y que quizás el precio vaya a testear zonas Fibonacci de esta última subida. Ahora nos vamos a ver la situación del Eurostoxx. Un Eurostoxx que, al igual que el DAX, también ha mejorado porque ha dejado atrás la zona de la media. En este caso había avisado de que podían venir subidas, al menos en el corto plazo, tras activar una pequeña figura de doble suelo, una figura que avisamos en el canal. Y ahora, bueno, pues habría que ir midiendo toda esta última subida como un posible primer impulso. Veremos si en algún momento realiza una corrección proporcional para ver la reacción del precio en estos niveles. Nos vamos al IBEX, que ya en vídeos anteriores avisamos que había mejorado tras la superación de los 7.699, tras la superación de esta zona de máximos, y ahora mismo se encuentra en proceso de rebote. Tiene una primera zona de resistencia en los máximos de esta semana, en el entorno de los 8.467, y después ya en la zona de 8.547. Primera zona de soporte de corto plazo en los 8.283. Nos vamos al FTSE, donde ya ha llovido desde que se produjo esta vela con sombra inferior alargada. Aquí decíamos que mientras no se perdieran los mínimos de esta vela estábamos abiertos a un rebote. Tampoco me esperaba la magnitud de este rebote, pero sí al menos una subida de corto plazo. Ahora, estamos ya cerca de resistencias importantes, los 7.580, los 7.679 y después ya los 7.905. Aquí arriba, desde luego, no es momento de comprar. Los soportes ya empiezan a estar lejanos, el primero en la zona de la media y después niveles Fibonacci de toda esta última subida. Nos vamos al MIB italiano, un MIB que avisó de subidas tras la aparición de este doble suelo, a partir de ahí una subida muy vertical, dejando atrás la zona de la media, y al igual que en otros índices europeos hay que estar pendientes de lo que realice el precio cuando venga una consolidación del impulso previo. Para corto plazo yo empezaría a vigilar esta especie de pequeño canal ascendente dibujado en color azul y después tiene una resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 25.517. Nos vamos al CAC, que está en una situación similar a otros índices europeos, subida bastante vertical y en algún momento va a tener que consolidar. Nos vamos ahora a ver el gráfico del índice VIX, índice de volatilidad del SP500, que ha tenido caídas esta semana, ya empieza a estar alejado de la media de 200 sesiones y empieza a estar cercano a una zona de soporte importante, zona de los 18,60. Recordamos que caídas en el VIX normalmente conllevan subidas en renta variable y viceversa, subidas en el índice de volatilidad normalmente traen aparejadas caídas en las bolsas. Ahora ya vamos a comenzar el apartado de acciones, pero antes un aviso. Próximamente subiré un vídeo especial con oportunidades de inversión para 2023 en acciones, por tanto, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para no perderte este contenido. Además, si no has visto todavía el vídeo de cómo tener paciencia en la bolsa, te recomiendo que le eches un vistazo una vez termines este, te lo voy a dejar en comentarios. Ahora sí, comenzamos el análisis de acciones. Vamos a empezar por Workday, una acción que presentó resultados esta semana y que dejó una vela bastante interesante semanal. Ha tenido caídas importantes durante este año, pero de momento ha frenado la caída en una importante zona de soporte, en esta doble directriz que viene uniendo mínimos. En caso de perder esta zona, la siguiente zona importante sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los $108. Otro aspecto importante a comentar es que el precio está desarrollando mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores. En caso de superar los $184,78, activaría una divergencia alcista en gráfico semanal. El objetivo sería la zona de los $236,38. Eso sí, con el permiso de la importante resistencia de la zona de la media de 200 sesiones que está girada a la baja. Ahora, si nos vamos a un gráfico diario, vemos que en el corto plazo habría mejorado tras superar la resistencia de los 162,34, activando una especie de figura de hombro, cabeza, hombro invertido y además con este gran hueco alcista. Aquí el peligro está en la media de 200 sesiones que de momento está girada a la baja, pero parece que quiere invertir esa tendencia bajista. Habrá que hacerle un seguimiento. Zona de resistencia importante los 184,78. Nos vamos a la siguiente acción, Salesforce, que también presentó resultados esta semana, viene tras caídas bastante importantes. De momento
ha frenado las caídas en niveles de 136,41, está desarrollando un movimiento bastante lateral últimamente, veremos si es capaz de romper al alza. Tiene importante resistencia en esta directriz azul y en la zona de 165,70. En caso de superar estos niveles, yo creo que lo más probable es ir a testear la siguiente zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los $190. En cambio, si pierde soportes, si pierde la zona de 136,41, lo más probable sería dirigirse a la siguiente zona de soporte, que sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 113,74. Nos vamos a la siguiente acción, ConocoPhillips, una acción que me habéis pedido, una acción del sector energía que se encuentra en tendencia alcista, media de 200 sesiones en fase ascendente. Esa sería la primera zona de soporte y después tendría la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. No tiene ningún objetivo activado y las subidas ya han sido bastante importantes. A mí, aunque pueda seguir subiendo, no me interesa en estos niveles. Nos vamos ahora a una acción muy interesante de la bolsa canadiense, Constellation Software, una compañía que crece habitualmente a base de adquisiciones, no sé cuántas lleva, pero se pueden contar por cientos. Es decir, es una compañía especializada en adquirir negocios para seguir creciendo. El equipo directivo lleva ya muchos años en este negocio y ha demostrado con creces que sabe hacerlo muy bien. Por tanto, acción de mucha calidad, pero a la vez que calidad tienes que ver el precio al que compras. Podemos hacer una comparación con los equipos de fútbol. Tú, si eres entrenador, te interesan los jugadores de mucha calidad. Ahora bien, el director deportivo tiene algo que decir. Si el jugador que quieres fichar no encaja el precio, al final no vas a hacer la operación. Pues en bolsa lo mismo. Por mucho que te guste la acción, tienes que buscar siempre una buena zona de compra. Aquí tenemos el gráfico de medio y largo plazo. Tenemos una zona de soporte muy importante en esta doble directriz que viene uniendo mínimos, pero si ampliamos el zoom vemos que de momento ha detenido las caídas en esta zona de soporte de los 1786. Ha dado una primera señal positiva tras superar la directriz bajista principal, pero de momento ha frenado la subida en el nivel de 2214. Yo aquí empezaría a vigilar esta posible estructura de rectángulo. En caso de romper por arriba, activaría objetivo alcista hacia niveles de 2638. Por el camino tendría resistencia en la zona de máximos históricos en el entorno de los $2.400 canadienses. Por el contrario, en caso de perder la zona de mínimos, lo más probable sería ver más caídas. Nos vamos ahora a ver una acción que me habéis pedido, que sería Farfetch, una compañía que se dedica a la venta online de artículos de lujo, pero que técnicamente ya vemos su aspecto técnico. Caídas muy importantes, la media de 200 sesiones en fase descendente y la vela del jueves fue muy negativa. Técnicamente no me gusta nada y en cuanto al negocio, aunque me gusta el sector del lujo, no le veo mucha ventaja competitiva y creo que hay acciones mucho mejores. Una de ellas la vimos la semana pasada, que sería Louis Vuitton. Vamos a ver ahora otras acciones del sector que podrían ser interesantes. Por ejemplo, tenemos aquí el gráfico de Hermès. Eso sí, una acción que ya ha subido desde que activamos los objetivos. El objetivo por cuña descendente rota al alza y el objetivo por divergencia alcista. Después desarrolla un primer impulso y tras superar esta zona de máximos, tiene activado un segundo impulso alcista hacia niveles de 1.615 euros. Primera resistencia en los 1.558. En caso de superar zona de máximos históricos, activaría un segundo gran impulso alcista hacia niveles de 2.109 euros. Acción interesante, pero quizás ahora no sea el mejor momento de compra. En caso de que venga una corrección quizás a la zona de la media, se podría volver a vigilar. Nos vamos a otra acción del mismo sector que sería Moncler, una acción que mejoró tras superar esta directriz bajista dibujada en color rojo. Incluso podríamos hablar de una especie de hombro, cabeza, hombro invertido, aunque el primer hombro ha quedado un poco escaso en relación al segundo, pero de momento parece que ha detenido las caídas en esta importante zona de soporte de los 40,32. La zona de la media parece que quiere girarse al alza y daría una señal muy positiva en caso de superar esta zona sombreada amarilla, una zona que supone una resistencia muy importante. Nos vamos a la siguiente acción, que sería Mercedes, que ha dado una señal positiva tras la superación de los 61,71, activó una especie de objetivo por doble suelo que si lo medimos y proyectamos nos daría objetivo hacia niveles de 72,79. Eso sí, con permiso de la resistencia de máximos históricos situada en niveles de 71,88. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del eurodólar que continúa en proceso de rebote desde que superó la directriz bajista principal dibujada en color rojo. Aquí decíamos que había mejorado.
y a partir de ahí está desarrollando una tendencia alcista, al menos de corto plazo. Veremos si la media de 200 sesiones consigue girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Primera zona de resistencia, los 1.0640, es decir, la zona de estos antiguos mínimos, y después ya los 1.0790. Respecto al oro, continúa en fase de rebote. En el último vídeo marcábamos una primera zona de soporte de corto plazo en los 1.720, en los mínimos de esta vela. Esta semana fue capaz de respetarlo y continuar con las subidas. Ahora estamos en una zona de posible resistencia, zona cercana a los 1826. En caso de superarla, ya lo más probable es dirigirse a cumplir el objetivo hacia la zona de 1850. Respecto a la plata, ya decíamos que había mejorado tras la superación de esta zona muy importante en el entorno de los 20,89, zona que antes era resistencia y ahora está empezando a funcionar de soporte. Ya estamos empezando a entrar en sobrecompra, tiene primera zona de resistencia importante en la directriz bajista principal. Respecto al Brent, vamos a ver un gráfico horario donde marcamos niveles bastante relevantes de soportes y resistencias. En cuanto a resistencias, yo vigilaría la directriz bajista principal dibujada en color azul y esta zona sombreada amarilla. En cuanto a soportes, la zona de la media y los 80,85. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana porque voy a subir vídeos muy pero que muy interesantes. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.